Se conmemoran este día, justamente 6 años desde el terremoto 8,8 grados que afectó la zona centro-sur de nuestro país, dejando a casi 300.000 personas damnificadas. Sin embargo, ¿cuál es el presente de nuestro país para enfrentar una emergencia de esta magnitud? Queremos conversar de este tema y para eso tomamos contacto con el director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, cuéntenos qué le ha parecido el comportamiento del chileno luego de esta catástrofe que sin duda marcó un hito para nuestro país en materia sismológica. ¿Qué le ha parecido el comportamiento? ¿Hay una evolución? ¿Está más preparado el chileno para esto? Bueno, a mí no me cabe duda que hemos aprendido muchísimo en los últimos años, especialmente después del terremoto del año 2010. Ese terremoto se dejó sentir por más del 70% de la población del país e impactó a muchas familias, algunas más que otras, por supuesto, y nos hizo tomar conciencia a todo nivel, yo creo que a nivel personal, a nivel individual, a nivel de autoridades, a nivel político, de la necesidad de estar preparados permanentemente frente a esta situación. Y esto lo hemos podido apreciar, los resultados de este conocimiento que hemos ido avanzando, lo hemos podido ver justamente en los terremotos que han ocurrido en el norte de Chile el año 2014 frente a las costas de Iquique y Pisagua, y luego el año 2015 frente a las costas de Illapel y Coquimbo, Tongoy. Así es que hemos avanzado muchísimo en cuanto a yo diría que al comportamiento, a la comprensión, en la preparación también. Nosotros tenemos un sistema de monitoreo que no ha existido nunca algo equivalente en Chile en el pasado, al nivel que se tiene del número de estaciones y la calidad técnica de esas estaciones, transmitiendo en tiempo real hacia el centro sismológico, aportado con otro tipo de instrumentos que están siendo incorporados a la red en este momento. Director, y en ese sentido no estamos en deuda en cuanto a mediciones, a utilizar otro tipo de tecnología para asimilar de mejor manera un sismo, encontrarlo de manera más fácil en lugar del epicentro, por ejemplo. Bueno, siempre se puede mejorar, no hay duda de eso. El avance ha sido fantástico en los últimos años, ha sido un avance, yo diría que un salto muy importante respecto al número de estaciones, al número de instrumentos desplegados en el país. Por supuesto que si uno tuviese, si pudiese contar con un número de instrumentos mayores, transmitido con toda la transmisión en tiempo real, podría pensar en hacer otro tipo de servicios a la comunidad, por ejemplo, como alerta temprana de terremotos, poder decir con unos pocos segundos de anticipación que un temblor va a afectar una zona determinada. Son situaciones que estamos explorando y que para ello se necesitaría un poco más de instrumentos. También uno podría pensar en poner instrumentos, ubicar instrumentos en el fondo oceánico, que sería un tremendo avance justamente en este aspecto de alerta temprana, y también para el conocimiento acabado y poder demostrar, verificar, corroborar que un tsunami se ha producido después de un terremoto y qué tamaño de tsunami es el que se ha producido si uno pone los sistemas de observación submarinos adecuados y conectados en tiempo real. Esas son materias que uno podría pensar en avanzar en el futuro, que no contamos en este momento, pero uno podría pensar que es la próxima etapa, un cubrimiento mayor del país con número de estaciones y estos elementos que van ubicados en el fondo marino. A lo ocurrido hace 6 años, ¿hubo antecedentes previos en materia del comportamiento de la Tierra? ¿Cómo nos puede explicar, más que nada, cómo se produjo este gran movimiento telúrico que finalmente es uno hoy por hoy de los terremotos más fuertes que se haya provocado en la historia del mundo? Justamente, dentro de la historia de cual hay registro instrumental, el 8.8 del 2010 solamente es superado por 4 o 5 más. Estos 4 son justamente el terremoto del 60, del sur de Chile, de Valdivia, llamado de Valdivia, en realidad es una extensión muchísimo más grande, también ocupa un lugar destacadísimo, el primero en esa lista, en ese ranking, desde que hay registro instrumental. Pues bien, este temblor, como la mayoría de los temblores más grandes que ocurren en Chile, estos de que superan la magnitud de 8.2, 8.3, 8.4,
Estos temblores son principalmente, la mayor parte, producto del deslizamiento de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Es decir, la placa de Nazca trata de penetrar bajo la placa sudamericana y se queda atascada por un tiempo, por unos cientos de años, y en ese tiempo acumula la cantidad de desplazamiento equivalente. Sigue siendo empujada la placa por este lado a razón de unos 7 centímetros cada año. De manera que si transcurren 100 años sin que haya un terremoto, se acumulan el equivalente en esta región a unos 7 metros de desplazamiento. Y eso fue lo que ocurrió el año 2010. Se desplazó en un par de minutos, en menos de un minuto, la placa de Nazca se desplazó alrededor de 20 metros, especialmente bajo la localidad de Constitución, que fue una de las zonas más afectadas. Lo hizo prácticamente entre Pichilemu por el norte y la península de Arauco por el sur. En todo este lugar hubo un desplazamiento relativamente variable, entre máximo con 20 metros y por supuesto en los extremos prácticamente cero. Más al norte no se desplaza, más al norte de Pichilemu no se desplaza y al sur de la península de Arauco tampoco. Y en esta zona, bajo la península de Arauco, se desplaza alrededor de unos 10 metros. Eso es lo que produce el terremoto el año 2010. Ahora, un terremoto anterior se había producido el año 1835, el 20 de febrero justamente, y ese terremoto más o menos abarca la misma zona, pero el desplazamiento es un poco distinto para poder entender que en el largo plazo el desplazamiento tiene que ser justamente adecuarse a este deslizamiento o acumulación equivalente de 7 centímetros cada año. Y en ese sentido, 6 años después, ¿sigue habiendo energía acumulada por ese sector? Es cierto, es correcto. Como decía, hay lugares donde hubo desplazamiento mayor que otro, justamente bajo la localidad de Constitución, hubo un desplazamiento de la placa de Nazca del orden de unos 20 metros, más al sur un poco menos, y entre medio, digamos, hacia la zona de Coquecura, hubo incluso menos desplazamiento. Entonces, todo depende de cómo haya ocurrido el terremoto anterior, el de 1835, si es que liberó más energía o hubo mayor desplazamiento en esos lugares donde ahora hubo menos, entonces uno pensaría que ya está liberado y basta, que habría que preocuparse para el próximo ciclo, que serán unos 150 años más, 200 años más. Pero aún en las zonas de debilidad aún queda energía como para ser liberada en forma de réplicas en esta región. Es muy poco probable que ocurra un terremoto tan grande como el que ocurrió el año 2010 dentro de las próximas décadas. Es muy poco probable porque creemos que toda esa energía ya se ha liberado. Tiene que acumularse nuevamente energía equivalente, como decía, a razón de unos 7 centímetros cada año. Así es que es probable que pasen varias décadas, incluso centenas de años, antes de que ocurra un terremoto más importante en esa región. Sin embargo, las zonas inmediatamente superior, o más hacia el norte, y las zonas inmediatamente al sur, quedan un poco más cargadas. En la zona del sur ocurrió el terremoto de 1960, así que también creemos que es poco probable que ocurra un terremoto muy grande. Estamos hablando de terremotos mayores que 8,5 en la parte sur, y en cambio en la parte norte hace mucho tiempo que no ocurre un gran terremoto de magnitud 8,5 o superior en la parte norte, en la zona central de Chile. Qué bueno que toca ese punto, señor Barrientos, porque claro, se ha puesto mucho hincapié, mucha advertencia de estar preparado, sobre todo en el norte del país, con lo que ya ocurrió el año pasado, antepasado. Pero claro, usted dice, es poco probable que sobre un 8 grados Richter pueda ocurrir en un par de décadas más, pero en cuanto al sector del norte de nuestro país, ¿podría recibir un impacto importante en este tiempo, en este año, por ejemplo? Es cierto, yo diría que en cualquier parte de Chile podría ocurrir un terremoto de magnitud 7,5, digamos. 7,5 es un terremoto, para aquellos que somos más antiguos, recordamos los terremotos tipo La Ligua, en el año 71. Ese terremoto es muy dañino localmente, produce mucho daño localmente, y es un terremoto 7,5. De modo que ese tipo de terremotos podría ocurrir en cualquier parte de Chile en cualquier momento. Entonces siempre hay que estar preparado frente a la posible ocurrencia de terremotos. Ahora, estos terremotos más grandes, los terremotos de magnitud 8, 8,4, 8,5 y superiores, esos tienen recurrencias un poco más largas, de periodos más largos, de centenares de años. Entonces, en el caso del norte de Chile, ha ocurrido un terremoto en la zona de Pisagua, entre Pisagua y Iquique, costa afuera. Y creemos que aún falta por activarse la zona inmediatamente al norte, unos 200 kilómetros de zona de ruptura, entre Pisagua, digamos, las costas frente a Pisagua, hacia el norte, hacia el sur de Perú, digamos, hasta la ciudad de Hilo, en el sur de Perú, y también un poco al sur de la zona de Iquique, digamos, de Punta Patache,
para los que conocen la región, hasta prácticamente Tocopilla o Península de Mejillones, depende de uno cómo lo considere qué es lo que se ha activado. Entonces hay dos zonas donde podrían ocurrir terremotos del orden de magnitud 8.2, de ese orden, en esas dos regiones. Y más al sur tampoco podemos descartar, especialmente la zona entre Copiapó, digamos, o Taltal, Copiapó, y Coquimbo, donde ocurrió un gran terremoto en el año 1922 y ya se están acercando los 100 años desde que no han ocurrido grandes terremotos en esa región. Tampoco podemos descartar la ocurrencia de terremotos muy grandes un poco más al sur, digamos al norte de Pichilemu hasta la zona donde termina el terremoto que recién ocurrió el 8.4, que es lo denominado terremoto de Illapel. Así es que yo diría que hay ciertos lugares en Chile donde hay más probabilidades, creemos que hay más probabilidades que ocurran terremotos de estos grandes, pero en todo el país uno siempre tiene que estar preocupado por la posible ocurrencia de estos, como digo, estos temblores de magnitud 7.5, de ese orden que pueden producir daño localmente y muy grande, muy importante. Perfecto, director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos, le queremos agradecer por habernos entregado esta entrevista. Que esté bien. Muy bien, gracias, igualmente, que esté muy bien.